realidad. Pero la realidad es Dios buscando al hombre, no al revés. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, dicen ellos. Vamos a extender a Cristo, vamos a entender a Cristo por las buenas o por las malas, y la sangre de Dios es lo que se usa. La sangre de Dios es la de los mártires. Entonces, en la verdadera relación, el amor y el perdón tienen límites, según piensan ellos, ¿no? En la cosmovisión, el amor y el perdón son con límites, pero Dios no nos pone esos límites. Tener los planes y propósitos de Dios presente nos alienta que nuestra vida no empezó hace 40, 50 años y va a terminar en unos 40 más, sino que desde antes ya nos tenía y siempre vamos a estar con Él. O sea, cuando nosotros reconocemos que estábamos en un propósito desde antes, eso nos llena de esperanza. En el materialismo no hay reflejo de Dios, y la iglesia como el matrimonio no es, para ellos, para los materialistas, la iglesia no es el reflejo de Dios como nosotros, como hemos entendido que así lo ha querido Dios. Así que, como para ellos el matrimonio no representa un símbolo de la relación de Dios con nosotros, pues no importa si empiezan una vida sexual a la edad que quieran, o sea, ahora está peor, pues son como animales con instinto. Tú debes ser feliz, haz lo que te produce las endorfinas, lo que te hace feliz. O sea, creces oyendo que somos animales. La historia define tus valores. Jesús solamente es un maestro, te dicen, no es el Rey de Reyes. Entonces nos ponemos esas gafas de ver el mundo de esa manera y leemos la Biblia con esa manera. La animista al mundo dice lo rigen los espíritus que no vemos. Ellos marcan el destino, fatalistas. Debemos agradar a los espíritus con los rituales adecuados, que se quita Dios, o sea, lo más importante. Entonces están haciendo todo todas las obras que puedan para agradar a Dios. Es un Dios que le agradan los ritos, que por medio de ritos adecuados, por medio de buenas obras que yo haga, voy a obtener la bondad, voy a tener el beneficio de Dios. Entonces, también esa manera de ver la vida es: siempre le echas la culpa a los espíritus o al diablo. Satanás destruyó mi matrimonio, Satanás me quitó el trabajo, hizo que yo hiciera esto, hizo que yo hiciera aquello. Siempre es poner la responsabilidad, no en nosotros. De hecho, pues Adán y Eva así empezaron. Cuando cometieron pecado, cuando cayeron, dijeron eso. Adán a la mujer que le había dado le echa la culpa. Viendo como diseño divino, la mujer era para que él la protegiera. Sin embargo, en un conflicto, se dice que es típico de muchos hombres que salgan huyendo o que se pongan a pelear. Entonces aquí Adán, que era lo que más podía amar, le echa la culpa a Eva. Y Eva dice: la serpiente me engañó. Y es un decir, la serpiente me dio falsas ilusiones y yo le creí. Entonces, en esta manera de ver la vida es: quito la responsabilidad de mí y se la echo a otra cosa, a otra persona. Entonces, pero a pesar de todo, Dios se mueve, a pesar de las estructuras mentales, a pesar de las formas que tenemos de pensar. Dios se mueve a pesar de estructuras, pero no gracias a ellas. O sea, lo que Dios dice que va a hacer, su propósito siempre se va a cumplir.
Aunque veamos que todo se está poniendo color de hormiga, su propósito siempre se va a cumplir. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Todo debe hacerse con fe para Dios. Debemos hacernos responsables y nosotros asumir delante de Dios. Entonces necesitamos impregnarnos del Padre. Dice que a Él le plació revelarse en armonía con la palabra. Entonces el favor de Dios la conocemos a través de su palabra. Dios nos dio un regalo a su semejanza. Se llama voluntad y cada quien lo utiliza. Dios le dio ese regalo a Adán y a Eva. Ellos tenían la voluntad de comer del árbol de la vida, pero escogieron el otro árbol, la ciencia del bien y del mal. Y esa voluntad que Dios nos dio a su semejanza, pues a veces uno la utiliza para dañar a otra persona, para hacer actos que obran mal, y le echamos la culpa a la iniquidad de los padres. No, es que mi papá era bien enojón y yo heredé de mi papá el enojo, y es que mi papá pues era bebedor y pues heredé el gusto por la bebida, y es que mis padres estaban enfermos de tal cosa, entonces pues yo también. Pero cuando ya llegamos a Cristo, podemos dejar esos genes. Más adelante habla de esas maneras de los genes que traemos el del pecado, ¿no? La naturaleza de Adán. Pero no tenemos que continuar en los pecados, que son dos cosas diferentes, el pecado y los pecados. Entonces llegamos a la cruz. Dios nos lleva a la cruz y ahí nosotros decimos: Padre, te regreso mi voluntad, me rindo a ti y te doy a ti ese poder para que tú decidas en mí. Por eso debe llevar el arrepentimiento. No debemos de... Dios no nos despoja de nuestra responsabilidad, nos invita a que llevemos nuestra responsabilidad, nuestras culpas a la cruz. Pero pues la cosmovisión dualista te dice que el mundo espiritual es bueno, es puro, y que el material es ordinario y es malo. Debe buscar el conocimiento para que llegues a trascender, para que llegues al Señor del cielo, de los espíritus, que llegues con Él. Entonces, crea al ser humano para administrar la creación, pero al pecar lo envía al infierno, es lo que dice la cosmovisión. Entonces envía a Cristo, y si el hombre responde una pregunta trascendente, va a poder ir al cielo. ¿Se llevará al hombre diseñado para la tierra al cielo? Esto es el dualismo. Esa es la manera de ver. El verbo se hizo carne, lo espiritual se hizo carne, es la realidad esta. Para ellos se hizo, para los que piensan de esta manera, el dualismo, para ellos es nada más una aparición. Pero en Primera de Juan dice: todo el que no confiesa que Cristo vino en cuerpo es del diablo. Dios se mueve a pesar de las estructuras, a pesar de las maneras de pensar. El dualismo divide en primera clase y segunda clase entre lo que es y lo que no es. Por ejemplo, el dualismo te dice: ¿vas a ir a trabajar el martes? Pues sí. Entonces no eres tan espiritual como los que van a venir al ayuno. ¿Vas a ir el miércoles con tu familia en vez de venir a la vigilia, en vez de venir a la oración? Entonces pues no eres tan cristiano. Ponemos en la pantalla, en la computadora, pones en tu trabajo imágenes cristianas. No, pues estoy en mi trabajo, no me dejan poner música. Entonces pues no eres tan buen cristiano. ¿Vas a ser arquitecto en vez de ir a las misiones? ¿O a dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Canadá en vez de Haití? Todo lo dividimos. Entonces pensamos: no, pues si vas a Haití eres más espiritual que si decides ir a Canadá. El mundo natural es detestable, el trabajo es una maldición. Es más importante los actos espirituales, dice esta manera de pensar dualista.
¿Quieres trascender al cielo? Entonces reconoce al Señor Jesucristo. Entonces lees con esos lentes dualistas la Biblia. Entonces piensas en el cielo y empiezas a detestar tu trabajo, tu estudio, en vez de hacerlo todo como para el Señor, como dice la palabra. Tenemos pensamientos suicidas. Tengo que hacer pagos, que ya venga el Señor, qué pereza ir a trabajar, que ya venga Cristo. El que no trabaje, que no coma, dijo Pablo. Tan bonito que es el cielo y uno aquí atrapado en su cuerpo feo y mundano, y vives vidas frustradas porque tienes que trabajar en vez de predicar o estar leyendo la Biblia, vidas divididas, porque no ves que el Señor es dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Yo adoro al Señor con todo lo que hago. Si leo la Biblia, si escribo un salmo, si cambias pañales, todo hacedlo para Él y por Él. Lo que cambia es la mentalidad de esa manera de ver la vida. Llego al reino y lo que antes hacía para mí mismo, lo sigo haciendo. Si tengo que barrer, hacer comida, trapear, regar plantas, barrer, lo que tenga que hacer. Pero cuando yo llego al cielo, cuando yo llego al reino, tengo que seguir haciendo las mismas cosas, pero ya no para mí, ya no para que me vean mis vecinos que qué limpio tengo afuera, ya no para que mis hijos estén cómodos, o sea, sí que bueno que estén cómodos, pero ahora lo hago para Dios. Esa es la diferencia. En Efesios 3:11 es donde habla conforme al plan de las edades en otra versión. En todo lo que emprendas es mi oportunidad de mostrar su reino. La cosmovisión dualista dice, él decía, no tiene sentido pulir un barco que se hunde. ¿Para qué cuidar la tierra si va a ser destruida? Ahorita estamos en el día 103 de la cuarentena. Vemos cómo se ha recuperado la tierra, cómo ha bajado la contaminación. O sea, yo digo, yo decía, esto es imposible que pase, ¿no? Y porque muchas veces sí pensamos, no, la tierra ya no tiene remedio. Ya, o sea, la contaminación, todo, ya. Pero, pues vemos que sí se recupera. Pero sobre todo, aunque no se recuperara, o a lo mejor estoy mal, no sé. En Apocalipsis Dios nos ofrece tierra y cielos nuevos. Los dualistas piensan, el mundo natural es detestable. Vamos a hacer puros actos espirituales. Lo importante es compartir el conocimiento para salvar a la gente. Agarra a la mayoría de la gente y ya les repetí la oración de recibir a Cristo. Y ya, pero ya porque este mundo va de pique, este mundo va al final. Pero la Biblia dice, id y haced discípulos, vayan y discipulen. Dice, sean un ministro a tiempo completo. Y nosotros que somos hijos de Dios en todo tiempo. El que tiene una mentalidad dualista o dividida, te dice, ayer estuve adorando. ¿Qué? ¿Y hoy no? No, es que en el trabajo no puedo poner música cristiana, no puedo cantar. ¿Qué? La adoración es todo lo que haces. La adoración no es un canto. O sea, cantar es parte de, pero no lo es todo. No puedo cumplir con mi jefe. El reino de Dios es el mismo cielo, una realidad futura, y fuera de este mundo no. Entonces en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Dios va a establecer su reino en la tierra. Entonces te pones las gafas gnósticas. La era venidera, el año entrante, no es otra dimensión de justicia, paz y gozo. El reino de los cielos es en la tierra. Apocalipsis 21 dice, vi cielos nuevos, renovados y tierra. La ciudad descendiendo. Las naciones andarán en su luz. Entonces, origen en Dios, destino en Dios. Una cosmovisión equivocada dará frutos equivocados. Pero Dios dice, arrepiéntate y conéctate con Dios. El origen, el hombre, destino. O sea, las maneras ateas, materialistas, dualistas de ver la vida te dicen que el origen es el hombre y el centro de todo es el hombre y todo es el hombre. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que Cristo vino a salvarme a mí, Cristo vino a sanarme a mí, Cristo vino a liberarme a mí. Entonces todo se centra en nosotros.
Entonces, aquí una pregunta: ¿es más importante llevar a una región pobre el pan o el evangelio? Divide lo puro o impuro. Orar o trabajar, ¿qué es más importante? Pero Jesús nunca compara, nunca hizo esas comparaciones. Él lo hace global. Dentro del gran plan de Dios, así nos enseñó el mundo a pensar de una manera dualista. Es más importante una cosa que la otra. Pero en la cosmovisión bíblica, en el Salmo 138:8 dice: su propósito en mí. En Isaías 46:10 habla del propósito será establecido. En Romanos 8:38 que su propósito, su llamado está en nosotros. En 2 Timoteo 1:9 su propósito desde la eternidad. En Efesios 3:11 es conforme al plan de las edades. Hay muchos creyentes y pocos discípulos. Jesucristo no es el plan de escape. Es como que piden, mata el virus del pecado. Pero cuando vienes a Cristo, Él hace eso: reconfigurarnos, regresarnos al diseño divino, poniéndonos su Espíritu Santo para que guíe nuestro destino. Mientras tanto avancemos y estemos edificando un nuevo cuerpo. La cosmovisión divina produce un Cristo en nosotros que da santificación, transformación de la cultura. Dios no crea al hombre para ser salvo. O sea, eso lo piensan los dualistas. Él establece su reino. Arrepentirse no es tan solo cambiar el rumbo, es ponerlo en el lugar adecuado, poner a Dios en primer lugar. Y este es el primer tema.